Hola, mi nombre es Jessica Areliande Rivas, formo parte del grupo 2A del Laboratorio de Patología. Actualmente estoy cursando cuarto año de la carrera de doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la patología del sistema genital femenino, específicamente del miometrio y el endometrio. Vamos a hablar sobre la estructura general del útero, un órgano fundamental en el sistema reproductor femenino. Anatómicamente, el útero presenta lo que es una pared gruesa que está constituida por dos componentes principales. El miometrio, que constituye lo que es la capa más extensa, que está formada por haces de músculo liso que están densamente entrelazadas y que se organizan en diferentes direcciones, lo que le otorga una capacidad contráctil y que es fundamental tanto en el ciclo menstrual como en el trabajo de parto. La segunda capa es el endometrio, que tapiza la cavidad uterina y está compuesto por glándulas tubulares inmersas en un estroma celular especializado, que es altamente sensible a los estímulos hormonales cíclicos. Esta capa a su vez se divide en dos capas. Tenemos la capa funcional, que es la que sufre modificaciones y descamación durante la menstruación, y la capa basal, que permanece constante y permite la regeneración endometrial en cada ciclo. En conjunto, estas dos estructuras convierten al útero en un órgano dinámico y especializado, susceptible a múltiples trastornos, ya sea de origen endocrino, infeccioso, gestacional o neoplásico. Con esta base sobre la estructura del útero, ahora podemos entender mejor cómo se comporta el endometrio durante lo que es el ciclo menstrual, ya que este pasa por diferentes fases. Tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, cada una con características y cambios histológicos específicos. La fase menstrual, que dura aproximadamente del primero al quinto día, comienza cuando, en ausencia de gestación, se produce lo que es la caída abrupta de estrógenos y progesterona. Esta deprivación hormonal conduce a lo que es la pérdida de soporte vascular y a la ruptura de pequeños vasos espirales de la capa funcional. Como consecuencia, tenemos lo que es una isquemia focal, hemorragia y desintegración del tejido, que culmina en la eliminación de la porción funcional y es lo que observamos como sangrado menstrual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta fase? Se descama el endometrio si no hay embarazo. ¿Cuál es la causa? Bueno, la disminución de estrógenos y progesterona. Manifestación clínica, sangrado menstrual. Histológicamente, ¿qué es lo que observamos? Pérdida del epitelio funcional, vasos sanguíneos rotos y presencia de glóbulos rojos. En la fase proliferativa o también llamada estrogénica, que dura aproximadamente del día 6 al día 14, esta se denomina de esta manera por el estímulo estrogénico que es producido por el folículo ovárico en desarrollo, ya que bajo la influencia del estrógeno, el endometrio se regenera a partir de lo que es la capa basal, aumentando en grosor mediante lo que es las proliferaciones sincronizadas de glándulas y estroma. Entonces hay glándulas rectas y tubulares. El estroma aparece un poquito más denso y se observan abundantes mitosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta fase? El endometrio se regenera y se engrosa. ¿Cuál es la hormona dominante? Los estrógenos, que son producidos por el folículo ovárico en desarrollo. ¿Cuáles son los cambios que se producen? Aumento de grosor del endometrio, proliferaciones de glándulas y vasos, que es para preparación más que todo para recibir a un óvulo fecundado. Histológicamente, ¿qué es lo que se puede observar? Glándulas rectas, estroma denso y mitosis activas. Y con la fase secretora o también llamada progestacional, que dura a partir del día 15 al día 28, más que todo en esta fase depende de la progesterona, que es secretada por el cuerpo lúteo tras la ovulación y que marca la diferenciación funcional del endometrio. Las glándulas desarrollan vacuolas subnucleares en fases tempranas y conforme avanza lo que es esta fase eh, lútea, las vacuolas van a migrar hacia lo que es la superficie apical y las glándulas se hacen un poquito más tortuosas y dilatadas. Se van a tener secreciones ricas en glucógeno y otras sustancias nutritivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
el endometrio se vuelve secretor para permitir lo que es la implantación. ¿Cuál es la hormona dominante? La progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo. Los cambios que se van a dar es que las glándulas se van a volver tortuosas, van a secretar nutrientes, los vasos sanguíneos van a estar en forma de espiral, el estroma se va a volver más blando y receptivo. Histológicamente, ¿qué podemos observar? Glándulas ensanchadas, secreciones y vasos espiralos. Ahora, después de conocer lo que son las fases normales del endometrio, vamos ahora a ver qué sucede cuando aparecen patologías que alteran lo que es su función. Ahora, si hablamos acerca de trastornos inflamatorios, tenemos que saber que comprenden lo que es un grupo de alteraciones donde la mucosa uterina reacciona frente a agentes infecciosos o a estímulos irritativos. Estas inflamaciones pueden presentarse de manera aguda o crónica y suelen asociarse a procedimientos invasivos, partos, abortos o infecciones ascendentes desde el tracto genital inferior. En los trastornos inflamatorios tenemos a lo que es la endometriosis aguda y la endometriosis crónica. La endometriosis aguda es una inflamación de insaturación rápida que afecta al endometrio y generalmente está vinculada a infecciones posteriores a partos, abortos o instrumentaciones uterinas. Microscópicamente se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio agudo que está compuesto principalmente por neutrófilos que pueden invadir tanto las glándulas como el estroma endometrial. En la endometriosis crónica, más que todo se trata de un proceso inflamatorio persistente en el tiempo, que puede estar relacionado con infecciones de transmisión sexual, dispositivos intrauterinos o restos retenidos de productos de la gestación. A nivel histológico, la característica distintiva es que tenemos la presencia de células plasmáticas en el estroma endometrial, acompañada de linfocitos y algunos macrófagos. Ahora, si ya hablamos de lleno acerca de la patología endometrial, tenemos que saber que existen dos principales entidades, patologías que pueden afectar el endometrio. Tenemos los pólipos endometriales y la hiperplasia endometrial, dos entidades de relevancia clínica y con implicaciones distintas en cuanto a su evolución. Los pólipos endometriales son proliferaciones benignas de la mucosa uterina que se desarrollan a partir del endometrio funcional. Aunque presentan rasgos histológicos distintivos, estos suelen estar recubiertos por epitelio endometrial que puede encontrarse en fase proliferativa o secretora, y sus glándulas suelen disponerse de manera irregular, con variaciones en forma y también en tamaño, llegando a observarse dilataciones quísticas. El estroma es fibroso y más denso en comparación con el endometrio normal que se observa, y en su interior se identifican lo que son vasos sanguíneos de paredes engrosadas con una distribución característica, que es lo que se le conoce como tallo fibrovascular, y esto permite diferenciarlos de la hiperplasia difusa. Aunque sí, son lesiones benignas, pueden producir manifestaciones clínicas como sangrado uterino anormal, dolor pélvico e incluso infertilidad. En raras ocasiones, los pólipos pueden albergar lo que son focos hiperplasia o de neoplasia intraepitelial, por lo que su estudio histológico resulta esencial y de suma importancia. Ahora, si hablamos como tal de la hiperplasia endometrial, que es otra entidad de relevancia clínica, tenemos que saber puntos muy importantes que nos van a orientar a un diagnóstico respecto a estas patologías endometriales. Entonces, ¿qué tenemos que saber con respecto a la hiperplasia? Que se trata sobre todo de un engrosamiento anormal y difuso del endometrio, debido a una estimulación estrogénica prolongada sin la acción reguladora de la progesterona como tal. Entonces, esta alteración de la acción reguladora se va a asociar con frecuencia a una anovulación crónica, a una terapia hormonal basada en estrógenos, sin oposición a obesidad, donde más que todo el tejido adiposo produce lo que es estrógenos,
y a veces con tumores ováricos productores de hormonas. Desde el punto de vista clínico, la hiperplasia suele manifestarse como sangrado uterino anormal, sobre todo en mujeres peri y posmenopáusicas, y según la clasificación de la OMS, se divide en hiperplasia sin atipia, que implica bajo riesgo de progresión maligna, e hiperplasia con atipia, o neoplasia intraepitelial endometrial, considerada una lesión precursora del adenocarcinoma endometrial. Su diagnóstico se establece mediante lo que es estudio histopatológico, lo que permite definir lo que es el riesgo y orientar al tratamiento oportuno, para así prevenir lo que es la evolución a un posible cáncer. Entonces, ahora, si hablamos de los tumores malignos que se pueden presentar en lo que es el endometrio, vamos, el más relevante es el carcinoma de endometrio. Aunque también existen otros subtipos menos frecuentes, estos tumores surgen generalmente en mujeres posmenopáusicas y se asocian a factores de riesgo como obesidad, hiperestrogenismo, diabetes e hipertensión, y se manifiestan clínicamente con sangrado uterino anormal, y según su tipo histológico presentan diferentes comportamientos biológicos y pronósticos. Entonces, el carcinoma de endometrio es la neoplasia maligna más frecuente del tracto genital femenino. Su desarrollo suele estar precedido por una hiperplasia endometrial atípica. Desde el punto de vista, podemos decir, histológico y clínico, se divide en dos grandes categorías. Tenemos los tumores endometrioides, que son dependientes de estrógenos y con mejor pronóstico, y los tumores no endometroides, que incluyen formas serosas y de células claras que son asociadas con un peor desenlace. Entonces, el carcinoma endometrial endometroide, si entramos ya de lleno, representa lo que es el subtipo más común y se relaciona con estados de hiperestrogenismo, como la obesidad o el síndrome de ovarios poliquísticos. El carcinoma seroso endometrial, que constituye un subtipo agresivo, independiente de la estimulación estrogénica y característico de mujeres más que todo de edad avanzada, y los carcinocarcinomas, o también llamados tumores mullerianos mixtos, que también son considerados como malignos, neoplasias, poco frecuentes que combinan un componente epitelial maligno con un estroma sarcomatoso. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos encontrar diferentes alteraciones, patologías y tumores que pueden llegar a afectar lo que es el endometrio. Ahora, si ya conocemos lo que son estas alteraciones en la capa de endometrio, también es necesario saber qué patologías pueden afectar lo que es la capa del miometrio. Y es que la patología del miometrio abarca lo que es un conjunto de procesos que van desde lesiones benignas, eh, podemos decir muy frecuentes, hasta neoplasias malignas, como lo que es el leiomiosarcoma, que son raras pero agresivas. Los leiomiomas, o también llamados miomas, son con diferencia la lesión más común del miometrio. Son tumores benignos, monoclonales del músculo liso uterino, que pueden ser únicos o múltiples. Se localizan típicamente como intramurales, que pueden ser también submucosos, también pueden ser subserosos, y son causa vital de sangrado uterino anómalo, dolor pélvico y también síntomas por efecto de masa. O problemas también pueden causar reproductivos. Su crecimiento está favorecido por estrógenos y en muchos casos presentan lo que son alteraciones genéticas como una de sus causas, mientras que histológicamente muestran lo que son haces ordenados de células musculares lisas con pocas mitosis y variantes que pueden alterar su apariencia macroscópica y en imagen. Ahora, hablemos sobre lo que es el leiomyosarcoma, que es un tumor maligno del músculo liso que suele surgir de nuevo en el miometrio. Más que por transformación de un leiomioma previo, es agresivo, con alta tasa de recurrencia, y hay también lo que es una metástasis hematógena.
Histológicamente se caracteriza por una tipia celular marcada, con alto índice mitótico y también con una necrosis tumoral. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a hablar acerca de lo que es otra identidad importante que afecta al miometrio, que es la adenomiosis, que es definida por la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro de la pared miometrial, es decir, endometrio filtrado en el miometrio, que suele observarse en una proporción significativa de úteros y se asocia clínicamente a menorragia, dismenorrea y dolor pélvico. Si hablamos de su patogenia, tenemos que decir que combina teorías de invaginación descendente del endometrio, también microtraumatismos de la unión endometrio-miometrio y factores relacionados con paridad y procesos inflamatorios. Bueno, y se diagnostica por imagen, sobre todo por ecografía, resonancia con engrosamiento de la zona de la unión o también por un examen histológico cuando se dispone del tejido. Así comprendemos que tanto la estructura como los cambios funcionales del útero son vitales y que cualquier alteración puede tener importantes consecuencias para la salud. En este caso, si hablamos de las dos capas previamente estudiadas sobre el endometrio y miometrio.